Bien, entonces si tenemos esta situación en la cual queremos registrar una señal analógica cuyas variaciones de amplitud son muy pequeñas, entonces tenemos dos alternativas. Una es aumentar la escala de medidas, entonces acá aumentar la cantidad de escalas de medidas, ya no utilizar 3 bits, sino que utilizar, por ejemplo, 10 bits, 12 bits en adelante, esto para alcanzar a aumentar la cantidad de escalas y poder visualizar esas pequeñas variaciones de amplitud. O la otra es reducir el rango de medida, entonces es decir, el voltaje máximo ya no está tan lejos de nuestra amplitud máxima de la señal, ni el voltaje mínimo tan lejos del voltaje mínimo de la señal, sino que adecuamos ese voltaje máximo a las características de la señal, manteniendo la escala de medida. ¿Listo? Acá mantendríamos las mismas 8 escalas, es decir, 3 bits de representación, y aquí lo que estaríamos aumentando sería la cantidad de escalas, manteniendo el rango de medida. Entonces, esto implica aumentar la cantidad de el número de bits. Para aumentar la cantidad de escalas, tenemos que aumentar la cantidad del número de bits, y para hacer esto lo que tenemos que hacer es reducir el rango de medida. ¿Listo? Esas serían las dos posibles alternativas para registrar señales cuya variación de amplitud es muy pequeña. En nuestro caso, para esta segunda alternativa, el microcontrolador que nosotros disponemos tiene un pin en particular que se conoce como el pin AREF. A través de ese pin AREF yo puedo decirle cuál es el voltaje máximo que va a registrar la señal. Entonces podemos inyectar acá, por ejemplo, un valor constante o mediante, digamos, un potenciómetro, por ejemplo. Vamos a colocar acá un potenciómetro y con ese potenciómetro manipular el voltaje que le llega a este pin AREF, y de esa manera estaríamos modificando el voltaje máximo de la señal. Otra forma que dispone nuestro microcontrolador es a través de unos reguladores internos, y a través de los reguladores internos yo puedo seleccionar cuál es el voltaje máximo. Entonces permite seleccionar un voltaje máximo de 5 voltios, un voltaje máximo de 2.56 voltios, un voltaje máximo de 1.1 voltio o finalmente el voltaje definido por este pin AREF.